de la prueba de la controlabilidad, la parte de las parejas cuando hacemos el producto, ¿sí? Las parejas que se van quitando porque no cumplen con que dentro de su conjunto de eventos activos estén los eventos no controlables que sí se podrían llevar a cabo en la planta, ¿sí? Que prácticamente es la prueba de la controlabilidad. Y veíamos que, bueno, cuando teníamos el caso de B, llegábamos a eliminar inclusive el estado inicial, este de aquí, y por lo tanto decíamos que no existía el supremo controlable, y bueno, por un error cuando iniciamos en supremica, veíamos que si en particular el elemento no controlable era C, sí íbamos a tener un controlador supremo. Vamos a hacer este, que es un poco largo, y ya con eso terminaríamos la parte del controlador supremo controlable, veríamos el caso del ínfimo. Este igual es relativamente sencillo, un poquito laborioso. Esta es la planta, igual viene de la idea de un sistema de comunicación, donde tenemos la parte receptora y transmisora. Si hacemos el producto cruz, el producto síncrono, de los dos automatas obtenemos esto. ¿Cómo podemos verlo? Normalmente, cuando ven esta configuración de que en el eje horizontal nos movemos con el mismo grupo de eventos y en el eje vertical tenemos la misma combinación hacia arriba y hacia abajo, pues viene de que se ha generado de dos autómatas básicos muy sencillos. Bueno, la idea es que obviamente aquí podemos tener un montón de ciclos, ¿sí? Infinitos, y esta es la especificación que queremos forzar. En particular, esta especificación lo que queremos forzar es que si ha ocurrido el evento B, ¿sí?, no se pueda volver a repetir el evento B1 a menos que haya ocurrido ya el evento B2 al menos una vez, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace esta implementación. Se dan cuenta, si tenemos A1, B1, A1, ¿sí?, A2, no podemos repetir B1 a menos que vaya a ocurrir el evento B2, y lo mismo ocurre por esta rama de aquí, ¿sí? Entonces podemos checar que lo que nos va a eliminar es esa posibilidad de tener dos repeticiones de B1 antes de que ocurra B2. Y la idea es ver si lo podemos implementar, considerando que tenemos dos eventos no controlables, A1 y B1, ¿sale? Aquí este ejemplo, por eso también lo quise retomar, así es como viene tal cual en el libro, y se dan cuenta no tenemos ningún estado de salida o estado final o estado marcado. Si nosotros entonces consideramos el algoritmo tal cual, pues vamos a poder concluir de entrada que si aplicamos la operación de trim, si recuerdan ese ajuste es dejar estados solamente alcanzables y coalcanzables, pues obviamente esto nos daría el autómata vacío, ¿sí? En general, lo que pasa en supremica es una consideración estándar dentro de la idea de sistemas de eventos discretos modelados por autómatas. Si como en este caso, y sobre todo para el algoritmo donde se va a ajustar el resultado final, pues obviamente para no tener el caso del autómata vacío, pues lo que se considera en supremica, igual si ustedes metían estos autómatas, ven que les va a considerar todos como si fueran estados de salida, ¿sí? Inclusive, si recuerdan en el algoritmo, la idea es que en el primer paso se toma en cuenta que todos los estados de la planta son estados de salida, para que así en el producto, este que tenemos aquí, pues los estados de salida van a estar determinados por el autómata de la especificación. Nuevamente, pues aquí es evidente, si hacemos el producto cruz y aplicamos la operación de ajuste, pues todos nuestros estados se irían porque ninguno es coalcanzable, ¿sale? Entonces vamos a tomar la misma hipótesis que en supremica, vamos a considerar que todos son alcanzables y vamos a ver que para este caso en particular de A1 y B1, ¿sí?, precisamente vamos a obtener el autómata vacío de si no existe supremo controlable, y como segundo caso vamos a ver A2 y B2 y vamos a ver que ahí lo que nos queda es que toda la especificación es completamente controlable, ¿sí? Entonces, para hacerlo un poquito más rápido, vamos a apoyarnos en supremica, lo que veíamos el día de ayer. Entonces, supremica, la primera configuración, si no, no se ve nada.
Lo que decía de las dos vías en la planta era porque la planta está conformada por dos autómatas, ¿no? Exactamente, la planta, ahorita nosotros la vemos como un Sí, solo como un autómata, todo. ¿sí? Pero podemos distinguir de alguna manera que viene del producto de dos autómatas básicos. Uno donde tendríamos A1B1, ¿sí? Y otro donde tendríamos A2B2. Un producto paralelo, ¿no? Un producto paralelo, exactamente. Gracias. Así es. Bueno, aquí tenemos la planta. En cuenta, bueno, es justo la que teníamos, A1 y B1, A1B1, A2B2. Tenemos definidos como no controlables A1 y B1. ¿Sí? Vamos a ver la especificación. Aquí está la especificación. Tal cual. Les mencionaba, vamos a considerar que todos los estados son estados de salida, tanto en la planta como en el autómata. Y eso, de hecho, lo que nos va a ayudar es que, pues, por la parte del ajuste, no nos vamos a preocupar porque sean coalcanzables, porque pues, todas las páginas van a ser coalcanzables. Entonces, para apoyarnos, pues venimos aquí. En lugar de irnos directamente a sintetizar el controlador supremo controlable, vamos a apoyarnos para aplicar el algoritmo y vamos a hacer la sincronización. Si recuerdan, bueno, aquí en la opción precisamente está esto, ¿no? Que marque aquellos estados que no son controlables como estados prohibidos. Antes de que me lo pregunten también, si se dan cuenta, bueno, aquí está definida H precisamente como la especificación. Ahorita que obtengamos esto, vamos a ir viendo uno de los detalles que hay que cuidar. Entonces decimos que sí. Ahí está, se alcanza a ver, si no, déjenme ponerlo aquí un poquito más grande, aquí se zoom. Aquí todavía tenemos todo el producto síncrono, pero ya vemos que nos ha identificado dos estados como estados problema, ¿sí? Que son los que son no controlables. Si recuerdan, bueno, ¿cuál era la parte de la prueba? En este momento la parte del alfabeto no controlable era A1, B1, ¿ok? Entonces, si por ejemplo aquí tenemos la idea de los que tienen G son los que vienen de la planta, y el número indica el número de estado, y D o C o A, B, B, E son los que vienen de la parte de la especificación. Entonces, en particular, lo que tenemos que ver es el gamma, si estamos en, vamos a decir, este es H0 de la planta G1 o la especificación. Si vemos el conjunto de eventos activos, para este caso, solamente tenemos A2, ¿sí? Y el otro que tenemos el problema es el de la planta, que sería E3 combinado con H. Entonces, si vemos aquí, ¿con cuál tenemos definido para la salida? Con B2, ¿sí? Entonces solamente es estos dos los que ahorita ya nos ha identificado como estados de problema. Entonces, de momento no vamos a hacer toda la obtención de toda la parte de los eventos activos, vamos a enfocarnos en eso. Si regresamos a la planta, autómata, vamos a ver, Entonces sacamos la sincronización para determinar los eventos problema. la sincronización viene del primer paso. Si recuerdan, era la idea de obtener el producto cruz entre la planta y la especificación que queremos. Esa es la que llamamos precisamente el H0, ¿sí? Para eso fue ese producto que hice. Y además le pedí que me identificara cuáles eran los estados problema al declararlos como prohibidos por ser no controlables. No controlables, ahorita justo lo que vamos a ver, quiere decir que al hacer el producto en la planta, en la parte de los eventos activos, los no controlables, voy a tener uno que se puede ejecutar en la planta, pero no en la especificación, ¿sí? Entonces ahorita vamos a, de hecho ya lo agarré aquí en rojo, vamos a ver, en la planta, que esta es la planta original, ¿sí? Si estoy en gamma 0, ¿con qué eventos puedo salir? ¿Se dan cuenta? Puedo salir con A1 o puedo salir con A2. Entonces aquí tendría A1 y A2. Entonces, para gamma 0 intersectado con los no controlables, pues voy a tener A1, ¿sí?
Esta parte es precisamente lo que hacemos en la prueba de controlabilidad. Es decir, en la planta, si yo me paro en uno de los estados, ¿qué eventos no controlables son los que se pueden ejecutar? ¿Sí? Por definición de transición. Vamos para el caso de gamma 1. Si estoy en mi estado 1 de la planta, ¿qué eventos me sacan de esta planta? Pues voy a tener A2 por este lado y B1 por este lado. Entonces, si veo la intersección con lo no controlable, en este caso voy a tener B1. ¿De acuerdo? Gamma 1, vamos a gamma 2. Me paro en mi estado de la planta 2, veo con qué eventos tengo salida. Voy a tener A1, voy a tener con B2. Veo de este conjunto de eventos activos o de eventos que me definen una transición de salida, cuál es la intersección con el conjunto de eventos no controlables, en este caso voy a tener A1. Y finalmente para gamma 3, estoy en mi estado 3, cuando todos tienen A. Puedo salir con B2 y puedo salir con B1. Entonces veo la intersección con lo no controlable. En este caso tengo B1. ¿Sale? Entonces, en esta parte, les voy a escribir aquí. Bueno, sí, sería con lo no controlable. Con la planta de la prueba de controlabilidad, ¿sí? Ahorita lo que implementamos en esta parte es esto, es decir, al hacer mi producto síncrono o el producto cruz, que es lo mismo, que tiene el mismo alfabeto, entre la planta y la especificación, lo que estoy buscando es estos prefijos que vienen originados de mi especificación. Lo concateno con todo lo no controlable y veo qué es lo que puedo ejecutar en la planta. Esta parte, lo que me está dando es este conjunto de aquí, estos conjuntos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Y la siguiente parte es precisamente cuando ahora probamos, vamos a hacerlo en particular para estos dos estados. ¿Se acuerdan? La idea es, por ejemplo, gamma en este caso es 1. Aceptado como no controlable, tenemos que es B1 y nos preguntamos si esto está incluido o no dentro de gamma del H0 de G1D. Y si el G1D es A2. Entonces, como esto no está incluido, quiere decir que esta pareja G1D se eliminaría, ¿sí?, en el siguiente paso del algoritmo. ¿De acuerdo? Si probamos ahora para el caso de G3, pues tendríamos gamma 3, interceptado por lo no controlable. Vemos que también es B1. Tenemos ahora en H0, que sería G3H. En este caso es B2. Vemos que no está incluido, entonces esta pareja también se nos eliminaría de nuestra prueba. Si recuerdan, en el algoritmo la idea es empezábamos pues precisamente el producto, ya. Este era el autómata que tenía en el primer paso de un algoritmo, es precisamente el producto síncrono. Y la idea es de todas estas parejas de estados, precisamente iba a ver cuáles iban a sobrevivir en la siguiente parte de la prueba a partir de esto. Entonces, ¿quién me dice que tengo que eliminar? G1D y G3H. ¿Sí? ¿Con esto ahorramos el procedimiento de checar cada pareja? Exactamente. Sí. Esto es lo que en sí está haciendo el algoritmo. Bueno, el algoritmo obviamente ya lo hizo e identificó estos dos estados como estados problemas. Estados prohibidos porque no son controlables. Recuerdan que en la opción cuando hicimos el producto síncrono, pusimos marca los estados no controlables como prohibidos. Por eso es que están en rojo. ¿Sí? Ok. Entonces, para ahorrarnos igual parte de los pasos que vamos haciendo a manita, vamos a purgarlo. ¿Sí? Cuando hacemos la parte de la purga, lo que hace es quitarnos precisamente esos estados prohibidos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De alguna manera es como eliminar en nuestra tabla de transiciones, pues lo que nos contaba ese día,
¿Se acuerdan cuando obteníamos lo que le llamamos GI'? Esto es igual a la GI original, ¿sí? Con el conjunto, si mal no recuerdo, el X de Y. Ah, no era Y, ya me acordé. Donde Y era mi nuevo conjunto de estados que sobrevivían a la prueba. Entonces esto era la tabla de transiciones originales restringida al conjunto de estados que te sobrevivieron de la prueba, y eso te va a tu nueva tabla de transiciones. Al hacer esta parte de la purga, precisamente nos quedamos con la tabla de transiciones que sobrevive a la prueba. ¿Ok? Entonces, si lo queremos ir haciendo en su crónica, así como paso por paso de la iteración del programa, ya purgamos, entonces ya obtuvimos esa nueva tabla de transiciones. Fíjense, vamos a mandarla ahorita al editor para que ya la tengamos aquí. Y aquí ya nos aparece ahora el automata GH. Pongan atención aquí, la idea es para que si ustedes lo hacen no se sorprendan. Si se dan cuenta, aquí tiene el simbolito de que está definido como planta. ¿Sí? Si nosotros ahora vamos al analizador, y dado que ya lo tenemos ahí definido, si tomamos la planta, ¿qué era lo que decía ahora en el siguiente paso? Bueno, compara este autómata que has purgado con el autómata del paso anterior. Tienes dos opciones. Si ya es el autómata vacío, ya no es supremo controlable. Y la otra opción es que sean iguales. Si son iguales, ahí se detiene tu algoritmo. Y si no, tienes que volver a hacer el producto de este nuevo autómata con la planta y ver qué estados se van a eliminar. ¿Sí? El producto pues ya lo tenemos ahí. Pero fíjense, si lo tomo como planta, tomo ahora la planta original y tomo GH para ver el producto síncrono, ¿no? Vamos a sintetizarlo. Ahí está. Si le ponemos sincronizar, y aquí seguimos poniendo la opción, marca los estados no controlables como estados prohibidos. Y aparentemente me sale lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? A menos que la definamos como especificación, ¿sí? No toma en cuenta las propiedades de la controlabilidad. La sincronización, si recuerdan, cuando vimos la operación, no le importaba si los eventos eran controlables o no, simplemente hacía el producto. ¿Sí? La idea es que aquí nosotros ahorita lo que queremos es precisamente, al analizar los estados prohibidos, tiene que estar definida como especificación. Si no, no va a tomar en cuenta esa propiedad en el algoritmo. ¿De acuerdo? Vamos a regresar un momento acá al editor. Esta G barrita H, que precisamente es el paralelo que ya depuramos cuando eliminamos los estados, vamos a cambiarle las propiedades aquí en autómata y vamos a definirlo ahora como especificación, ¿sí? Para que ya no sea planta. Y curiosamente, precisamente las especificaciones tienen un simbolito de semáforo, ¿sí? Esto es muy común en la parte de sistemas computacionales. Esta es una de las técnicas para definir semáforos en sistemas de control. Ahora sí, regresamos al analizador, volvemos a tomar nuestra planta, volvemos a tomar... O sea, lo cambió de planta a especificación. Así es. Ya, Sí. okay. El ejemplo es que si ustedes lo dejan como planta, no les va a identificar los estados prohibidos. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora, voy a sincronizar, sigo con las mismas opciones y fíjense en qué cambia ahora. Hace ratito todos los estados aparecen en verde, porque hizo la sincronización de dos plantas. Cuando tú sincronizas dos plantas, no te importa si son controlables o no los eventos. Pero si tú haces una sincronización entre una especificación o un supervisor y una planta, entonces sí toma en cuenta qué eventos son controlables y cuáles no. ¿Sale? Esa es la diferencia. Entonces ahora lo que hizo es que ahora sí nos identificó estos dos estados como estados problema. ¿Por qué? Porque no son controlables. ¿Por qué no son controlables? Porque en la planta va a resultar que del estado G0, bueno, déjeme ponerlo en zoom, y ahorita lo vamos a ver. Vale, otro. Si se dan cuenta, aquí estamos en el estado de la planta 0, ¿sí? Y si vemos en el estado 0 de la planta, tenemos que sí hay un evento no controlable que se puede ejecutar, y es A1. Si vemos en este producto, la única salida que tenemos de la pareja entre el estado G0 de la planta y el estado 0 de nuestra especificación es A2.
Por lo tanto, ¿qué implica? Que en el producto síncrono nosotros solamente quisiéramos permitir este evento. Pero como en la planta puede ocurrir a uno y no tenemos manera de bloquearlo o de deshabilitarlo, pues se nos va a pasar. Por eso se identifica como un estado prohibido problema no controlable. ¿Sale? Entonces, en la siguiente parte de la prueba, pues precisamente vamos ahorita a obviar los de arriba. Aquí. Ahora, ¿cuáles son los estados problema que ya nos identificó eso? Pues va a ser la pareja. Vamos a ver el gamma. Este sería ahora el H1, que llamaríamos a nuestro algoritmo, y va a ser de la planta 0 con 0. Y si se dan cuenta, bueno, este de aquí, pues aquí es igual, pues solamente tenemos a A2. El otro que nos causa el problema es nuestro estado 2 de la planta con el estado G de la especificación. Y si vemos aquí solamente tenemos salida con B2. Entonces, si hacemos la parte del algoritmo de encontrar el supremo controlable, ahora pues lo que tenemos que ver es el estado de la planta. Entonces tendríamos gamma 0, aceptado con lo no controlable, que se van, en este caso ya sabemos que es A1. Nos preguntamos si esto está o no dentro del conjunto de eventos permitidos o que tienen transición en el gamma H1 de 0C. En este caso es A2, y obviamente vemos que no está contenido, por lo tanto esta pareja de estados no sobreviviría en la prueba. Esto es lo que está haciendo el algoritmo y por eso es que te lo está poniendo ya en rojo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro estado problema? Pues vamos a ver entonces gamma 2 en la planta, interceptado por no controlable. Ya lo tenemos aquí, en este caso es A1. Vemos el estado 2,G. Si vemos solamente está B2, y obviamente no está contenido. Por ejemplo, vamos a tomar el 2E que está ahí en verde. Gamma H1 de 2,E. Si vemos, por ejemplo, para este estado, ¿con quién tenemos salida? Con A1 y con B2, ¿sí? Esto es igual a 1 y... Del paso anterior era H2, ¿no? Gamma H2. Gamma... ¿En cuál? Ahí. Este es el H1. Si recuerdan, en el primer paso al autómata del producto síncrono le llamamos H0. Después en el siguiente le llamamos el H1. Como ahorita vamos en el segundo paso de eliminar, este sería el H1, por eso lo llamé de esta manera. Ah, entonces el de arriba sería también H1. Ah, sí, pero aquí es H1. Gracias. Entonces aquí tenemos en el estado 2E, podemos salir con A1 y podemos salir con B2. Entonces la parte de la prueba para ver si esta pareja sobrevive o no, sería ver el conjunto de eventos activos de mi estado de la planta original 2 con lo no controlable. Tendríamos que, aquí está, es A1. Nos preguntamos si esto está contenido dentro del conjunto de eventos activos de la pareja completa. Y se dan cuenta si está contenido. Entonces, por eso es que esta pareja de estados sí sobreviviría. Y por eso es que el algoritmo nos la marca como en verde. ¿Sí? ¿Siguen bien? Sí, pero aquí no le escribo, este sería el H1, el anterior cuando teníamos todo el producto síncrono, sería el H0 y sería el índice que va en el código o pseudocódigo que les mostraba del algoritmo. ¿Sí? Entonces esto es lo que está haciendo el algoritmo para determinar cuáles son los que marca verde, o más bien que no están en rojo porque no están identificados como problema. ¿De acuerdo? Ahora si recuerdan, entonces el siguiente paso pues era obtener nuestra nueva tabla de transiciones eliminando los estados problema. Eso lo hacemos aquí purgando el sistema. Nos quedamos con este sistemita de aquí. Vamos a enviarlo al editor
Y ahora sí, en el editor nuevamente ya nos aparece, pero nos aparece como una planta. Le cambiamos las propiedades para que sea una especificación. Regresamos al analizador y hacemos ahora el producto entre G y nuestra nueva especificación. Sincronizamos. Esta sincronización la hacemos para que el mismo algoritmo nos ayude a identificar qué conjuntos o qué pareja de estados entre la planta y la especificación son prohibidos porque son no controlables, ¿sí? Por eso lo estamos haciendo. Se dan cuenta ahora, déjenme ponerlo aquí, nos identifica ahora nos identifica que la pareja de estados problemas es el estado 1 de la planta con el estado B de la especificación y el estado 3 de la planta con el estado F de la especificación. ¿Por qué? Pues si vemos en el estado 1 de la planta, ¿sí?, tenemos un evento no controlable que se puede permitir que es B1, y si vemos aquí no tenemos salida definida para B1. Entonces por eso nos falla en esta prueba. ¿Qué pasa con F3? Pues si vemos el estado 3 de la planta, vemos que tiene un evento no controlable definido como evento activo, que sería B1, y si vemos aquí en esta pareja, F3, no tenemos definición para B1, por eso es no controlable, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo, lo purgamos, entonces nos quedamos con ese autómata, el H3, no, ya es H12, y vamos a ponerlo en el editor, lo volvemos a cambiar como especificación. En propiedades, ¿verdad? Sí, en propiedades. Sí, aquí déjenme voy a poner con el botón derecho, dice Automaton Properties, y ahí es donde se le puede definir. De hecho, las opciones son, precisamente, puede ser una planta, puede ser una especificación, puede ser una propiedad, que también se ve como un comportamiento deseado que tú quieras forzar, o bien puede ser ya un supervisor que tenga el sistema. ¿Sí? La idea es que un supervisor, lo que ya en principio debe estar probado, es que es completamente controlable en el sistema, ¿sí?, y bien definido, que te lleva a estados de salida. Y bueno, la otra, si recuerdan, ya la habíamos visto, la propiedad de que sea determinístico nuestro autómata. Entonces ya está definido como especificación. Vamos al analizador, vamos a hacer el producto síncrono, vemos lo que obtenemos, y se dan cuenta ahora los dos estados que nos quedaban son estados no controlables. Por lo tanto, al eliminar estos nos quedamos con el autómata vacío, y la conclusión sería que en este caso, para esta pareja A1 y B1, cuando no son controlables, no podemos forzar nada de nuestro sistema, ¿sí? No hay supremo No existe el supremo controlable. Es decir, no tenemos una manera de obtener algo que se relacione con nuestra especificación. Sí, gracias. Que podamos forzar en el sistema. Esto fue haciendo paso a paso para que ustedes, cuando hagan la tarea, puedan ir comprobando de alguna manera lo que vayan haciendo en el algoritmo, ¿sí? Pues la idea es un par de veces correrlo a mano. Obviamente en el software ya lo que hacemos es directamente tomar la planta, tomamos la especificación original, y lo que le pedimos es que ya sintetice directamente, ¿sí?, un supervisor que sea no bloqueante y controlable. Le ponemos que nos purgue el resultado, y se dan cuenta directamente, pues nos dice no existe estado inicial, que decir no existe un controlador supremo controlable. Eso es como todos los pasos anteriores, ¿no? Sí, exactamente. Todos los pasos anteriores que fuimos haciendo, aquí ya no solo tiene el resultado final. ¿Sí? Esto fue como para ir ejemplificando lo que iríamos haciendo si vamos aplicando el algoritmo una iteración a la vez. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasaría? Esta es la parte interesante. Déjenme, voy al editor. Vamos a eliminar estos. ¿Por qué es importante? Si se dan cuenta, ahorita el último autómata que obtuvimos, por ejemplo el de supervisor, a menos que lo envíes hacia el editor,
En el momento en el que switchemos del analizador al editor, se pierde. Sí. Eso simplemente son variables auxiliares. Entonces, si lo mandamos al editor, sí ya lo vamos a tener aquí en esta columna. Y ya lo puedes guardar y todo, ¿no? Por eso lo estaba haciendo de esta manera también. Bueno, vamos a borrar estos aquí. Vamos a cambiar las propiedades. ¿Se dan cuenta por qué era que no podíamos bloquear esto? En la idea de que las salidas que tenemos de nuestro estado inicial, ¿con quién podemos salir? Pues por este lado podemos salir con A1 y por este lado podemos salir con A2. ¿Sí? A1 en principio no lo podemos bloquear. Entonces, a menos que en nuestra especificación tengamos algo definido con A1, de ahí ya vamos a tener problemas. Pero en cuanto lleguemos a uno de estos estados, por ejemplo, ya no podemos bloquear B1. Entonces ahí es donde nos empieza a eliminar estados por el problema. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo... ¿Podría sí, repetir por qué hacemos todos los estados marcados? en el programa original, bueno, primero que nada, en la planta, ¿sí?, el algoritmo lo que te dice en el paso 0 es considera todos los estados o trata todos los estados de la planta como si fueran marcados. Ah, lo pido. ¿Sí? Eso es para la planta. Y en la especificación tú defines cuáles quieres como marcados, para que de esa manera en el producto síncrono los conjuntos de estados marcados van a ser los que determinen tu especificación, ¿sí?, para que así la planta no elimine ninguno de ellos. Por eso es esa parte. Y aquí en particular, porque en el ejemplo tal como viene en el libro no pone ningún estado como marcado, ni en la especificación ni en la planta. Si no hay ningún estado marcado, entonces ¿qué va a pasar cuando hagas la operación de trim? Se van a ir todos. Entonces pues, vas a llegar al caso trivial, ¿sí? Ahora lo que íbamos a ver aquí es esto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, pensando en que viene de dos autómatas, uno donde tienes el alfabeto A1B1 y otro autómata donde tienes A2B2, ¿qué pasaría si ahora los eventos del segundo autómata son los no controlables? ¿Sí? Entonces vamos a cambiarle las propiedades. Vamos a volver a 1 a que sea controlable. A 2 vamos a ponerlo como no controlable. Y 1 lo ponemos como controlable. Y B2 como no controlable. Y esto también en lo que ustedes ya se habían dado cuenta, si tú en Supremica, ¿sí?, de entrada no defines ningún estado como de salida, por default te los pone todos. Es la lógica que tiene. Entonces, en el ejemplo del libro, que es la transparencia, ahorita la vuelvo a poner, no aparece ningún estado como de salida. Pues te digo, pues entonces si tú aplicas la operación de ajuste, cuando tú veas qué estados son coaccesibles o alcanzables, que quiere decir que lleguen a un estado de salida, pues todos se van a eliminar. Entonces, para evitarte el caso trivial, pues precisamente la consideración es que todos los estados son marcados, o los consideres como marcados. Cuando ya en tu planta original ya tienes definidos cuáles son marcados y cuáles no, tienes que respetar eso. Salvo en el primer paso del algoritmo, que es convierte todos los estados de la planta en estados marcados. Para el algoritmo, no en la planta original. Ok. Si ahora nosotros hacemos directamente, por ejemplo, la sincronización, vamos a hacerla. Si vemos nuestra especificación, tiene 8 estados, 4 elementos en el alfabeto y 14 transiciones. Cuando hacemos el producto síncrono, si vemos, tiene también 8 estados, 4 elementos de alfabeto y 14 transiciones. Si comparamos a ambos autómatas, pues vemos que son exactamente igual el de la especificación y el de la planta. Quiere decir que si ahora A2 y B2 son los eventos no controlables, podemos forzar todo lo que nosotros queremos de la especificación. ¿Cómo podríamos verlo? Bueno, pues podemos empezar. Ya tenemos aquí los gamma 0 interceptado con, bueno, ahora con lo no controlable. Si van ahorita para este caso, déjenme borrar ya. Y vamos a hacerlo para ver por qué nos queda ese autómata. Ahora lo que estamos considerando es que lo no controlable es A2 y B2, es decir, el alfabeto del otro autómata en cuestión. Queremos forzar esa especificación. Déjenme poner un poquito más en grande aquí el zoom.
Ahora, por ejemplo, de esta parte, pues obviamente la planta no cambió su conjunto de transiciones, siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que cambió? En la parte de la intersección, aquí, ahora tenemos A2 y B2, entonces ahora aquí vamos a tener A2, déjenme ponerle mi color verde para que se distinga. Aquí vamos a tener a A2. En este conjunto, ahora aquí tenemos A2, ¿sí? Es este de aquí. En este conjunto, ahora lo que tenemos es B2. Y en este conjunto de aquí tenemos AB2. ¿Sale? Nuestro conjunto de parejas de estados, por ejemplo, tenemos para el caso de la pareja A0. ¿Sí? Entonces, nos queremos preguntar si este estado sobrevive o no en nuestro conjunto producto. ¿Qué implica entonces? Lo que tenemos que probar es gamma del estado de la planta C intersectado con no controlable. Ya tenemos que en este caso es A2. Tenemos que preguntarnos si eso está incluido en el gamma, que es el conjunto de eventos activos de la pareja en cuestión. Vamos a llamar este es el H0, que es el primer producto síncrono de la pareja A0. Venimos al autómata. Si estoy en el estado A0, ¿con quién puedo salir? Con A1 y con A2. Y entonces vemos que el evento no controlable A2 sí está incluido aquí. Por lo tanto, este sobrevive. ¿Sí? Vamos con el siguiente, vamos con B1. Entonces, vamos a ver si B1 sobrevive o no en pareja. Entonces, ahora tengo que ver gamma 1 de la planta original, no controlable. Tenemos gamma 1, va a ser igualmente A2. Nos preguntamos aquí para B1, que si venimos a nuestro producto síncrono y vemos B1 con quién tengo salida, con B1 y con A2, ¿sí? Entonces aquí tengo ahora B1 y A2. Si está incluido, entonces sobrevive. ¿Sale? Vamos con 2N. Entonces, E, 2. Vamos a ver si sobrevive. Entonces, esto gamma 2 intersectado no controlable. En este caso es B2. E,2. Venimos a la pareja E2. ¿Y con quién tengo salida? Con A1 y con B2. A1 y B2. B2 que viene de la planta, su intersección con el no controlable, sí está incluido en el conjunto de eventos activos. Por lo tanto, este sobrevive. ¿Sí? Vamos con el que sigue. C0. Que necesito gamma 0 intersectado con el no controlable. Sabemos que este es A2. Ahora tengo que calcular el conjunto de eventos activos de C0. Vengo a C0 y ¿con quién puedo salir? En este lado tengo A1 y por acá tengo otra salida con A2. Entonces tengo A1, A2. Este elemento está dentro de este conjunto, por lo tanto, esta pareja también sobrevive. Vamos con F3. Ya lo tenemos aquí, gamma 3 como no controlable, la B2. Ahora para F3, venimos a nuestro producto síncrono. F3, ¿con quién puedo salir? B1. Con B1 y con B2. ¿Sí? Entonces, este elemento está dentro de este conjunto. ¿Sí? Esta pareja también sobrevive. ¿Sí? Vamos con la pareja D1. Estamos gamma 1 intersectado con el no controlable. Ya lo tenemos aquí. En este caso es A2. Nos
preguntamos si esto está dentro del conjunto de eventos activos de la pareja de 1. Venimos aquí. ¿Con quién puedo salir? Se dan cuenta, aquí tengo salida con A2. Inclusive solamente tengo una salida, ¿sí? Pero resulta que en este caso los dos conjuntos son iguales. Entonces, como si está contenido, pues este está también sobrevive. Vamos con G2. Gamma 2, controlable. Vemos que esto es B2. H0. Venimos a nuestra planta, G2. ¿Con quién puedo salir? Con A1 y con B2. A1, B2. B2 viene de esta parte de la prueba. Si está en este conjunto, este estado también sobrevive. Y nos falta finalmente H3. Esto implica gamma 3, representado como no controlable, que es B2. H3. Venimos a la planta y ¿con qué puedo salir de mi estado H3? Con B2. Se cumple en este sentido la igualdad, se sobrevive. Entonces se dan cuenta, todos los estados sobreviven, ¿sí? A la parte de la prueba, no elimino ninguna pareja. Entonces en este caso, en el primer paso, me resulta que el autómata que yo obtengo después de la parte de la prueba es igual al autómata anterior. Y entonces se concluye que este es el supremo controlable. ¿Sí? Sale. Entonces esto es simplemente para ver algunos ejemplos más de cómo se aplica el algoritmo del supremo controlable y en un momento dado cómo se pueden inclusive ir apoyando en software para ir haciendo los pasos. ¿El autómata anterior era el de la planta? A ver, ¿cuál? De este. Este es el producto síncrono cerrado. Aquí está. Este de aquí H es la especificación. ¿Y es la misma? Es la misma. ¿Es el mismo autómata? Sí. Ah, ok. Sí. ¿Cómo lo podemos? Bueno, podríamos compararlos. Si te das cuenta, bueno, acá de entrada son 8 estados, 4 elementos alfabeto, 14 transiciones. Exactamente el mismo que el producto de aquí. ¿Sí? Sí, gracias. De hecho, vamos a ver H y G. Si le decimos directamente que sintetice el controlador supremo, el supervisor, entonces se dan cuenta, el resultado de la operación ya le da las propiedades del supervisor. Y es exactamente la especificación completa. ¿Sí? Y se recuerdan, ¿cuál es la idea? Bueno, este es el controlador, digamos. La idea es que el controlador, si ustedes lo piensan así, este tipo de controladores, lo que haces son los que programas en los PLCs o los sistemas de control, ¿sí? Que son de control de alto nivel, o que se le llama el supervisor. Entonces esto lo que tú lo pones, por ejemplo, en un lenguaje de escalera es, ok, si se cumplen las condiciones tal, entonces este es el evento que vas a permitir, ¿sí? Simplemente con los sockets pues, de lo que es el código de escalera, ¿no? Switches. Y entonces así es como vas a hacer la lógica. Entonces en un PLC está corriendo en paralelo con la planta, está monitoreando qué está ocurriendo con las condiciones. Llegas a un conjunto de condiciones y el controlador, el PLC, lo que va a decir, sabes que esto sí se permite o esto no. Eso es lo que se implementaría ahí. Y entonces lo que te está diciendo aquí es que toda esta lógica sí la podrías forzar en tu planta. Y al estar corriendo en paralelo, eso es lo que te dice el sistema. Una cosa es, este es tu supervisor. Si tú haces en paralelo la sincronización entre el supervisor y tu planta, el objetivo es si es un supremo controlable, si el cual es controlable y además es no bloqueante. Entonces, esto es lo que vas a poder forzar en tu sistema en lazo cerrado. Esa es la idea. ¿Sí? Inclusive, bueno, esta versión creo que ya no lo tiene, pero en versiones anteriores de Supremica, y sobre todo, bueno, cuando pagas la licencia, déjenme checar. No, aquí ya no. O sea, ¿esta se puede traducir al lenguaje de escalera, dijo? Sí, inclusive es lo que les quería ver, déjenme ver si entró ya aquí o bien. Import. No, ya no. Esta versión ya no lo tiene. Creo que era en el analizador. Déjenme checar. Aquí está.
Antes inclusive pues, te daba la opción de exportarlo, este es un analizador, y te ponía algunas opciones de PLCs, Rally, Cines, etcétera, de los básicos, y entonces ya te sacaba un pseudocódigo, podría ser en C o bien en el lenguaje de escalera. Inclusive actualmente todavía hay investigaciones en la idea de hacer conversores eficientes de este tipo de autómata hacia algunos lenguajes de PLC, lenguajes de escalera. ¿Por qué? Porque resultaba que al hacer la conversión tienes que meter muchos estados, les llamaba estados fantasma, que eran como funciones auxiliares y que eran redundantes. Entonces te quedaban muchas líneas en código de escalera y se veía que algunas de ellas eran redundantes. Entonces todavía hay mucha investigación en la idea de que un autómata lo puedas convertir en la parte de un código eficiente para PLC. El doctor Aranda ha trabajado en algunas cosas de esas. Entonces la idea es que tú diseñes tu supervisor, lo exportes, en este caso ya a un código de escalera de tu PLC y ya lo puedas descargar directo al PLC y ya lo tengas corriendo ahí. Esa es la parte de la aplicabilidad de autómatas. Vamos a empezar de hecho ya con redes de Petri y vamos a ver que en algún sentido es más eficiente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, la idea del producto síncrono es muy intuitivo y qué es lo que te está haciendo, pero dependiendo del número de estados que tengas en tus plantas y en el supervisor, se dice que explota el número de estados que tienes al final. Si tienes dos autómatas, después el producto con otro autómata y con otro, te queda un número muy grande de estados. Si tú haces el mismo modelado pero usando redes de Petri, te queda un sistema mucho más compacto. Entonces es una de las ventajas, pero autómatas es muy intuitivo. Aquí en el pasillo, déjenme destacarlos. Eduardo, sí. En el penúltimo laboratorio, inclusive hay una celita de manufactura de juguete, de Fisher Techniques, y precisamente tiene un PLC y ahí es donde muchas de estas cosas el doctor Aranda hace sus pruebas, ¿no? Un robotito, la idea de un sistemita que simula el torno, la presa, etc. Almacén de salida. Antes lo hacíamos con Legos, inclusive. Podemos programar con ¿Maestro? de Lego. Ajá, con el maestro. Sí. Pero bueno, ya ahorita hemos dejado. Vamos a ver inclusive unos ejemplitos de unas prácticas que se hacían antes. Ok, bueno, entonces esta parte ya quedó. Les mencionaba esta es una parte de exportar. Vamos a ver aquí. Les mencionaba por esta parte, así es como viene tal cual en el libro. Si dan cuenta, no hay ningún estado como de salida. Si nosotros hacemos el producto síncrono cuando tenemos el autómata H0, el algoritmo, pues si tú aplicas el trim aquí, se te van a ir todos. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Ok. Bueno, eso es con la parte del controlador supremo controlador. Vamos a ver ahora qué ocurre para el ínfimo. Bueno, si mencionaba, recuerdan, les comentaba, y creo que ya, espero que sí estén de acuerdo conmigo. Se dan cuenta, obtener el supremo controlable es que yo tengo una especificación propuesta que yo quiero forzar. Y de repente me doy cuenta que no puedo forzar todo eso porque me lleva a estados donde un evento no controlable me va a meter gol. Entonces pues le empiezo a mochar. Entonces lo que trato de ver es qué es lo menos que le tengo que mochar a mi especificación original hasta llegar a algo que es controlable. Se dan cuenta del algoritmo, tanto la parte de cuando vimos como conjunto de palabras o como en esta parte del algoritmo, pues precisamente es empezar a quitar esos estados que me causan un problema. Y entonces en el siguiente paso vuelvo a ver si tengo otra vez estados que me causan un problema y así le voy mochando cada vez un poquito, ¿no? A tratar de mocharle lo menos posible. Esa es la idea del supremo controlable. En el caso del ínfimo, la idea es que en lugar de mocharle a la especificación, la idea es cuánto le tengo que aumentar hasta llegar a algo que sí sea controlable en mi planta. ¿Sí?
caso inverso. Y obviamente también, pues, le quiero ir aumentando, pero lo menos posible. Entonces, igual de a poquito a poquito. Y esa es la idea. En general, pues obviamente, ¿cuál es el límite en los dos casos? Pues el límite en el de supremo controlable es que me quedo con nada, con el conjunto vacío, no le puedo forzar nada a la planta. En el caso del ínfimo, ¿cuál sería el límite al que podría atender? Pues que me quede con toda la planta. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con el caso del ínfimo? Vamos a considerar el conjunto de lenguajes controlables. Si en el caso del supremo controlable era, ok, voy a identificar muchos conjuntos o muchas especificaciones K que sí son controlables. El supremo controlable era la unión de todas ellas, ¿sí? De los controlables. Si ahora nosotros consideramos igual un conjunto de lenguajes controlables, el cual está dado por, vamos a anotar los CC y H, donde H es mi especificación, vamos a tener que este conjunto está dado por las especificaciones K, obviamente definidas dentro de la escala del alfabeto. La especificación o el conjunto H son subconjuntos de la especificación K, la cual se puede ejecutar en la planta, por eso es que es un subconjunto de lenguaje generado por la planta. Y tenemos que se cumple que estas especificaciones son cerradas por prefijos. ¿Se recuerdan? Esto es la cerradura por prefijos, es decir, la cerradura de prefijos de K es igual a la misma especificación. Y por otro lado tenemos que son controlables. Esta es la parte de la prueba de controlabilidad. Entonces este conjunto decimos que es no vacío, ya que al menos a quién va a contener, pues al lenguaje de la planta mencionado. Por eso es que el límite al que tenderíamos es a quedarnos con la planta completa. Por eso es que decimos que este conjunto pues es no vacío, porque tiene al menos a la planta. Este conjunto, bueno, vamos a tener que cerrado bajo intersecciones y uniones, ¿sí? Si hacemos las uniones de conjuntos de de elementos de este conjunto que son controlables, pues vamos a ver que nos va a dar algo controlable, ya sea por intersección o por unión. Bueno, decimos que este conjunto precisamente posee un único elemento, al que vamos a llamar como el ínfimo. Se denota por esta operación, en lugar de con la flechita hacia arriba, la flechita hacia abajo, y la idea es la intersección. Y ahora no es la unión como en el caso del supremo controlable, sino la intersección de lenguajes L que están definidos dentro de este conjunto. Si tenemos que la especificación es controlable, entonces el ínfimo de nuestro sistema va a ser precisamente la cerradura de prefijos de la especificación. ¿De acuerdo? Entonces la operación igual de obtener el controlador ínfimo es monótona, es decir, si tenemos dos especificaciones, una contenida dentro de la otra, pues resulta que el ínfimo de una también va a estar contenida dentro del ínfimo del otro. Igual tenemos algunas propiedades con respecto a la intersección. Si tenemos primero la intersección de dos especificaciones que son controlables y obtenemos el ínfimo de lo que tenemos como resultado, va a estar contenido, o nomás va a ser igual, a la intersección de primero obtener el ínfimo de las dos especificaciones. En el caso de que son no conflictivas, tenemos la igualdad, ¿sí? Y en el caso de las uniones, tenemos la unión de dos especificaciones. Si del resultado tenemos el ínfimo, pues vamos a tener que es igual a la unión de primero obtener los ínfimos de las dos especificaciones. Entonces, por ejemplo, para el caso que veíamos, si recuerdan, cuando lo analizamos queremos forzar esta especificación en este sistema. Si recuerdan, esto nos implementaba 4 cadenas. La cadena A1B1, A2B2, A1A2, B1B2, luego por este lado A2, A1B2, B1, A2B2, A1B1. Cuando probamos si podíamos forzar esta especificación, vimos que no era completamente controlable, ¿sí? Y entonces lo que teníamos que hacer es que le empezamos a mochar, y si recuerdan, nos habíamos quedado solamente con esta parte de aquí abajo, que era la que sí era controlable. Y ahí empezamos, ¿no? Bueno, ¿qué cadena era la que nos causaba problemas en la prueba de controlabilidad? Y la quitamos. Y luego vimos que todavía seguía siendo no controlable, le quitamos otro pedazo y ya. Bueno, la idea es ahora, ¿y cuál es el ínfimo de este sistema? ¿Sí? Entonces teníamos que esta era la especificación que queríamos forzar, veíamos que estas dos cadenas de aquí no son controlables, ¿sí? Y entonces la idea es ahora obtener el ínfimo. ¿Cómo obtenemos el ínfimo? Vamos a considerar que A2 y B2 son los no controlables, ¿sí? Habíamos demostrado que la especificación no es completamente controlable debido a este prefijo,
Por eso si eliminábamos las dos cadenas con este prefijo, ya estábamos salvados. Y ahora la idea es que queremos hacer la cerradura de prefijos de la especificación controlable. Si deseamos hacer esto, pues la idea es que podemos concatenar A1, A2 con cualquier evento no controlable. ¿Sí? En este caso particular, por ejemplo, ¿qué pasa con B2, que es el evento no controlable? Si concatenamos esta cadena, vamos a tener que es completamente controlable. Es decir, el ínfimo va a ser igual a la cerradura de prefijos de mi especificación original, ¿sí? Unión con este término de aquí. Bueno, podríamos probar que esto ya es completamente controlable. Vamos a hacerlo ahorita, si quieren. La otra es, ¿y cómo obtenemos o cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cuál es el método para obtener el ínfimo? Tomamos el lenguaje generado por la planta, ¿sí? Vamos a anotarlo como M, vamos a considerar que es cerrado por prefijos, vamos a considerar que la especificación en este momento obviamente es no controlable para M, ¿sí? Dado que tenemos nuestro conjunto de eventos no controlables. Y entonces, ¿cómo encontramos el ínfimo? Pues la idea es que vamos a obtener la cerradura de prefijos de la especificación, vamos a concatenarlo con todo lo no controlable y aquí vamos a obtener la intersección con la planta, ¿sí? Lo que obtengamos de aquí es el conjunto que necesitamos tener. Vemos qué parte corresponde precisamente con la cerradura de prefijos de mi especificación original, y pues vamos a ver que la parte que tenemos que aumentar es lo que llamamos nosotros como el ínfimo, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo entonces para este ejemplo. Profesor, Sí. no entiendo una parte. En el supremo podíamos llegar a que el conjunto vacío era nuestro final porque no había especificación alguna que pudiera Que fuera controlable para la planta. Pero aquí, si no hay especificación alguna que se le pueda añadir, ¿no sería el infinito? O sea, No. seguir tratando Ajá. de añadirle algo. Sí, pero por ejemplo, si te das cuenta, tú tienes dos sistemas. Tienes la planta, que tiene un lenguaje que puede ser generado, ¿sí? Y si recuerdas, una cosa es, para la planta, tú tienes un alfabeto, y acuérdate que hay algo que es la cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene es todas las posibles combinaciones que tú tendrías, pero la idea es que la planta no te va a poder generar, no te va a aceptar todas las cadenas, sino precisamente tenemos que existe un lenguaje, ¿sí? Que está definido para solamente algunas cadenas dentro de la cerradura de Kleene, es decir, no ese conjunto infinito de palabras. Pero digamos que mi especificación no es controlable, entonces quiero encontrar Pues, el ínfimo. Ajá. Entonces le tengo que añadir algo. Así es, ¿sí? Por ejemplo, en este caso muy particular, si recuerdas, la idea es que separamos este estado porque teníamos unas cadenas que queríamos identificar. ¿Qué pasa si nosotros le empezamos a aumentar algo? ¿Sí? El caso en el que lleguemos a tener las mismas cadenas que aquí, ese es el ínfimo. ¿Y con qué nos quedamos? Pues con la planta. Así con cualquier idea. Si tú le empiezas a aumentar, por ejemplo, imaginemos que nada más tenemos esta parte de aquí abajo. Y sabes que esta no es controlable. Entonces yo le voy a empezar a aumentar. Obviamente vemos que A2, A1, B2, B1 se puede ejecutar aquí, A2, B2, A1 también se puede ejecutar aquí. Es decir, esta especificación, se recuerdan, en general siempre tenemos que la especificación original es un subconjunto del lenguaje generado por la planta, ¿sí? Es decir, obviamente vas a considerar palabras que están dentro del lenguaje. Si tú tienes una especificación palabras que no pueden ser ejecutadas aquí, pues obviamente no puedes forzarle nada a la planta, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, como siempre estamos poniendo la condición de que la especificación es un sublenguaje, lenguaje generado, pues ¿qué pasa? Si yo le empiezo a poner aquí cosas, es decir, yo le pongo ahora un pedacito más, vamos a llamarle K1, más otro pedacito más otro pedacito más, son uniones, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi límite? El lenguaje general. El lenguaje generado. Cuando esto se da con el lenguaje generado,
pues ya tengo todo lo que puede ocurrir en la planta. Por eso es que en el límite superior del ínfimo es quedarme con la planta. Sí, ya. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Y en el caso de supremo controlable, pues es quedarte con el lenguaje vacío. Gracias. Nada. Entonces, precisamente esa es la idea, por eso es que aquí estaba esta. La idea es ver qué le vamos a pegar, la idea de una unión, le vamos a ir sumando hasta que tengamos algo que sea completamente controlable. Obviamente, si generamos otra vez todo el lenguaje de la planta, pues es controlable en la planta. ¿Sí? Ok, entonces, acá estamos. Entonces, la prueba perdón, el algoritmo es, yo quiero obtener el ínfimo, entonces va a ser igual. Obviamente tu especificación no es controlable. Si la especificación es controlable, pues es tu ínfimo y es tu supremo y las dos cosas juntas. Cerradura de Kleene concatenado con lo no controlable, ¿sí? Esto es la idea de, puede ser inclusive su cerradura de Kleene intersectado con M, donde M es precisamente el lenguaje general. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo para este. Si lo hacemos así completito, vamos a generarlo, así de acá. Pues para generar el ínfimo, ¿qué necesitamos? Pues por un lado calcular todas las palabras de nuestra planta. Por ejemplo, ¿qué palabras tenemos que se pueden ejecutar en nuestra planta? A1, vamos por el lado de arriba, si me van ayudando. A1, B1, A2, B2. A2, B2. Luego A1, tenemos A1, A2, B1, B2. B1, B2. A1, A2, Luego A1, A2, B2, B1. ok, luego A2, A1, A2, A1, B2, B1. B2, B1, A2, B2, A2, A1, B1. A1, B1. ¿Y cuál más? Podría traer más, ¿no? A ver. Sí. A1, B1, A2, B2, ya está aquí. A2, A1, A1. A2, B1, B2, ya está aquí. A1, A2, B2, B1, ya está aquí. ¿Sí? No, A1, A2, A1, A2, B2, B1, sí está bien, es este. Entonces, esos tres caminos ya están cubiertos. ¿Sí? Vamos por este lado. A2, A1, B2, B1. B2, B1. A2, A1, B2, B1 ya está. Luego el otro, ¿cuál sería? A2, B2. A2, A1 por aquí, B2, B1 ya estaba. Luego por acá, A2, B2, A1 y B1. Sí, ¿verdad? Ya son. Falta del medio, ¿no? A2, A1, B1, B2. Ok. Entonces, ¿qué es? A2, A1, B1, B2. B1, B2. Ahora sí estamos. ¿Sale? Entonces, de entrada, pues ya sabemos que la especificación es no controlable y si recuerdan la especificación, aquí se ve la parte larga. Lo que debemos de obtener es la cerradura de prefijos. Si recuerdan, esta parte también la obtuvimos cuando hicimos el supremo controlable. ¿Sí? Si recuerdan, en la prueba del supremo controlable era cerradura de prefijos, concatenado no controlable, que se puede ejecutar en la planta, probado con esto. ¿Sí? En la parte del ínfimo, esta parte de aquí, de la regla, es precisamente ver qué es lo que se puede ejecutar en la planta y que antes nos violaba esta inclusión. Y eso es lo que vamos a aumentar. Entonces, vamos a sacar aquí la cerradura de prefijos. Si recuerdan, siempre tenemos el evento vacío, es de cajón. Luego, ¿qué tendríamos? A1, A1, B1, A1, B1, A2, A1, B1, A2, B2.
daría entonces A1, A2, A1, A2 de 1, A1, A2 de 1, de 2. ¿Sí? Ya tenemos los elementos ahí. El elemento vacío obviamente ya lo tenemos por acá. Vamos con este de aquí. Ya tenemos A1, ya tenemos A1, A2, está aquí. A1, A2, B2, ese sí no lo tenemos. A1, A2, B2. Y A1, A2, B2. ¿De acuerdo? Luego, ¿con quién vamos? Con este de aquí. Necesitamos A2, elemento vacío ya está. A2, A1, A2, A1, 2, A2, A1, 2, ¿sí? Aquí tenemos todos sus prefijos. Vamos con este de aquí, elemento vacío ya está acá, A2, ya lo tenemos aquí. Ahora sí tendremos A2, B2, A2, B2, A1. Listo. ¿Sale? Vamos con el siguiente. No faltaría ya 2 solo. A2 ya está aquí. Ah, perdón. Sí. Entonces aquí ya tenemos A2, ya tenemos A2, A1, aquí está. A2, A1, B1, ese sí no lo tenemos. 2, A1, B1. Y se mete A2, A1, B1, B2. Ahí tendríamos todo el conjunto de cerradura de prefijos. En la parte del diseño, se dan cuenta, dice, ok, concaténalo con cerraduras de prefijo de todo lo no controlable. En la idea de que lo que queremos es ver lo menos que le tenemos que aumentar. ¿Sí? Entonces, la cerradura de prefijos, si por ejemplo ahorita nuestro alfabeto no controlable, aquí, son A2 y B2. Obviamente tener repeticiones de A2, repeticiones de B2, etcétera, pues es ir aumentando. Si lo que queremos ver es lo menos que le tenemos que aumentar, pues empezamos sin repeticiones. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Ok, vamos a empezar aquí. Entonces, pues vamos a concatenar la cerradura de prefijos con los dos elementos, es decir, con A2 y B2. Primero, sin repeticiones, para ver si aquí ya encontramos algo que pueda ser completamente controlable. Si por ejemplo todavía no encontramos algo que es completamente controlable, entonces ahora con dos repeticiones de A2, repeticiones combinadas de A2, B2, etcétera, ¿sí? Entonces empezamos precisamente aumentando lo menos posible. ¿Qué pasaría? Entonces, este elemento combinado con estos dos, ¿qué nos va a generar? Pues A2, B2, ¿sí? Y ya tendremos este. Este elemento de aquí, A1, A2 y después A1, B2. ¿Sí? Lo estoy combinando con estos dos que son los no controlables. Ya combinamos este de aquí. A1, B1, A2, A1, B1, B2. ¿Sí? Listo. Este de aquí, A1, B1, A2 y A2, A1, B1, A2, B2. Combinado. ¿Sí? Pero este sí es un desarrollo más largo. Luego, A1, B1, A2, B2 con A2. Para seguir, ¿sí?
2, A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2, A2. A1, A2, B1, B2, B2. Pues lo que sigue es A1, A2, B2. A2. Dos. Voy a seguir aquí arriba. Si se alcanza a ver al menos. Todo lo que está en rojo es. Listo. Muchas de estas, bueno, para este ejemplo, la pudimos haber omitido porque se dan cuenta, en la planta no podemos ejecutar cadenas que tengan repetidos A2, bueno, cualquier evento, no hay repeticiones, y además no tenemos elementos de 5. ¿Sí? Eventos. Entonces, pues muchas de estas las podemos eliminar en la siguiente parte de la prueba. La siguiente parte de la prueba que dice, ok, ya concatenaste tu cerradura de prefijos con todo lo no controlable, ¿vale? En el caso más sencillo, sin repeticiones. De esto, fíjate que sí se puede ejecutar en la planta, ¿sale? Ahora, ya vimos en la planta, ¿sí?, estas partes de aquí. Aquí estamos, ahorita, perdón, en esto, esta parte hay un error. Esta especificación M, ¿es el lenguaje generado o qué lenguaje es? El lenguaje marcado. Ese que nos está llevando de nuestro estado inicial a estado de salida. ¿Quién es el lenguaje generado? La cerradura de prefijos de este de aquí. Precisamente, por ejemplo, A1 se puede ejecutar. Pues sí, A1 se puede ejecutar. A2 se puede ejecutar. A1. Las palabras de 4 combinaciones que están ahí son las que nos llevan al estado 8. ¿Sí? Entonces, en lugar de compararlas con este conjunto, vamos a ver estos elementos, cuáles sí se pueden ejecutar en la planta. Les mencionaba de entrada, lo que sí, elementos de 5 eventos no pueden ser ejecutados en la planta. ¿Sí? Entonces, en negro vamos a empezar a cancelar los de 5 elementos. Por ejemplo, este de aquí, ¿sí?, no puede ser ejecutado en la planta. Otro de 5 elementos, obviamente este de aquí. Profe, entonces, ¿está mal que sea el lenguaje generado? ¿Eh? ¿Está mal que sea el lenguaje marcado, el generado? Este es el lenguaje marcado. Este de acá en realidad sí es el lenguaje generado. Y este de aquí debería de ser en sí. Este es el lenguaje generado. Este sí está bien. Este M que estamos teniendo ahí, ahí es donde está mal. Esta M debería ser el lenguaje generado. Perdón, aquí. Este es el marcado. Y el lenguaje general son todos los que podemos.
Porque si no lo hacemos así, por ejemplo, se dan cuenta A2, pues no está en este conjunto y lo cancelaríamos. Por eso es que realmente vamos a ver el lenguaje generado. Entonces ahorita eliminamos los que son de 5 elementos. ¿Dónde tenemos de 5? 1, 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque no se pueden ejecutar en la planta. De 5, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Va? 1, 2, 3, 4, 5. Se va. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se va. Se va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está. 2, 3, 4 y 5. Se va. Se va. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Se va. Entonces, esos elementos se van porque por ser de 5 eventos concatenados, obviamente no se pueden ejecutar en la planta. ¿Qué otros cadenas no se pueden ejecutar? Aquellas donde esté repetido alguno de los eventos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este de aquí. A2, A1, B1. Hasta esa parte sí se puede ejecutar. A2, A1, B1. Pero de aquí tenemos que salir con B2. Y aquí nos dice que sería con A2. Entonces, donde tengamos repeticiones de algún evento, tampoco se pueden ejecutar. Este se va. Este de aquí no hay problema todavía. A2, B2, A1, B2, A1, B2. Este de aquí, por ejemplo, se nos va a eliminar porque tenemos una repetición de A2. ¿Sí? Este de aquí todavía sobrevive. Este de aquí también se nos va porque hay repeticiones. Este de aquí también se nos va porque hay repetición. Okay. Este de aquí tenemos repetición de A2. Aquí tenemos repetición de B2. Esta es repetición de A2. Esta es repetición de A2. Esta es repetición de A2. En esta hay repetición de B2. Ok, y aquí abajo esta hay repetición de A2. Aquí hay repetición de B2. Repetición de A2. Repetición de B2. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a ver qué sigue de aquí que podamos eliminar. Y vamos a escribirlo, si me van ayudando. Okay. Ya puedo borrar, no quise borrar, vamos a borrar esto. Para ir viendo ya el conjunto que nos va a quedar y poderlo identificar. ¿Sale? Vamos a quedar con eso. Entonces vamos a llamar aquí K barra C presentado con el lenguaje generado. Vamos a ver. Este de aquí, A2, ¿se puede ejecutar en la planta? Sí. A2. Okay. Este tiene palomita. B2, ¿se puede ejecutar en la planta? ¿Quiere decir que de nuestro estado inicial tengamos alguna salida con B2? No. Entonces, este también tache. A1, A2, ¿lo podemos ejecutar en la planta? Sí. Sí. A1, A2. ¿Sí? Tiene palomita. Se dan cuenta, está aquí. A1, A2. A1, B2. No. A1, B1, A2. Sí. A1, B1 y A2. Sí. Entonces, A1, B1, A2. ¿Sale? Ese de aquí, A1, B1, B2. No. No. Ese de aquí, A1, B1, A2, B2. ¿Sí? A1, A2, B1, B2. ¿Sí vamos ahí, no? ¿En código? Ah, no. Okay. Ya tenemos toda esta fila. Vamos con la fila que sigue. Este ya lo tachamos. Este de aquí. A1, A2, B2. Sí. Sí.
A1, A2, B2. ¿Sí? Dan cuenta aquí. Es A1, A2 y B2. Lo dejan en el estado 7. Segunda fila, este ya está tachado. Este. A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Sí. A1, A2, B1, B2. ¿Sale? Es este de aquí. Y terminamos con esta fila. ¿De acuerdo? Vamos con el que sigue. Este ya tachado, 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 tachado. Este. Sí. A2, B2. Pues sí, aquí, A2, B2. A2, B2. Palomita. Luego este. A2, A1, B2. Sí. A2, A1, B2. Sí. Entonces, es A2, A1, B2. ¿Sale? Y terminamos esa fila. Vamos con la de abajo. Tachado, 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 tachado y tachado. Nos falta la de arriba. A2, A1, B1, B2. ¿Se puede ejecutar? Salimos con A2, seguimos con A1, B1 y B2. ¿Vale? Es así la extrema. Entonces, A2, A1, B1, B2. ¿De acuerdo? Palomita. Y listo. Son 9 en total, ¿no? ¿Eh? ¿Son 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perdón, sí, 9. Este es coma. Ah, ¿ves? Ok. Ahora fíjense, la siguiente parte es de este conjunto que acabamos de obtener. Vamos a ver cuál es el conjunto resultante de la intersección, ¿sí?, con el lenguaje generado. ¿Sí? Vemos que hay todo esto y vamos a ver de este conjunto cuáles sí están contenidos aquí en la cerradura de prefijos originales. Vamos a ver. A2 está acá abajo. Sí. A1, A2. Sí. Ok, si me ayudan a verlo. Ah, no, espera, espera. A1, B1, A2. A1, B1, A2. Aquí está. ¿Sí? A1, B1, A2, B2. A1, B1, A2, B2. Aquí está. ¿Sale? Sí. A1, A2, B2. A1, A2, B2. Aquí está. ¿Sí? Este ya está. A1, A2, B1, B2. Es A1, A2. Sí. Aquí está. ¿Sale? ¿El que sigue? A2, B2. Sí. A2. Ahí está. A2, B2. A1. Luego A2, A1, B2. Aquí está. ¿Sí? Y finalmente A2, A1, B1, B2. Sí, hasta abajo. Aquí está. ¿Se dan cuenta ahorita? Todos los elementos de este conjunto ya están incluidos en esta cerradura de Klein, perdón, en esta cerradura de prefijos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos este conjunto que acabamos de definir, que viene de esta parte, ¿sí?, esto ya es completamente controlable. Al hacer la prueba de controlabilidad estarían incluidos el alfabeto. Si comparamos con la especificación, ¿qué es lo que tendríamos que aumentar? Le vamos a ahora en verde. Vamos a ver. Si recuerdan, ¿qué es lo que nos dice el ínfimo? Vamos a ponerlo primero. Que vamos a considerar que de mi especificación original K, que tenemos ahí, el ínfimo está dado por quién. Toma tu especificación original y aplícale la cerradura de prefijos. ¿Qué quiere decir aplicarle la cerradura de prefijos a mi especificación original? En mi especificación original, por ejemplo, en este caso solamente tengo un estado de salida. ¿Qué implica hacerle la cerradura de prefijos? Que todos se vuelven
de salida. ¿Sí? Esa es la salida. Después, vamos a ver si ya todas las cadenas de este conjunto que hemos encontrado están ahí o no, para ver qué es lo que le aumentamos. Fíjense. A2 se puede ejecutar ahí, Sí. en la especificación. Sí. Lo voy a poner en verde con A1, A2 se puede ejecutar ahí, en la especificación. Sí. Perfecto. A1, A2. A1, B1, A2. A1, B1, A2. Vamos a ver. A1, B1 y A2. Sí. Hasta aquí vamos bien. Ya está incluido. A1, B1, A2, B2. En la especificación. A1, B1, A2 y B2. Es la última rama, ¿no? Todo por la orilla. Ahora, pongan atención. A1, A2, B2. Sí. No. Ah, no. A1, A2, B2, no. ¿Se dan cuenta? Y ahorita lo voy a poner como asterisco. Todavía no lo podemos ejecutar ahí. A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Sí. Es esta rama de aquí. ¿Sale? Ahora, A2, B2. Sí. Sí. Es el extremo. A2, A1, B2. Sí. Sí, perfecto. A2, A1, B1, B2. No. A2, A1, lo que dice, B1, B2. B1, No, no sé. no está, ¿verdad? A2, A1, B1 y B2. Ujú. Tampoco está. ¿Sale? Entonces se dan cuenta, lo que necesitamos aumentarle a la especificación de ahí son estas dos palabras. ¿Sí? Y con eso ya lo volveríamos completamente controlable. Entonces, por ejemplo, A1, A2, B2, ¿cómo lo podríamos implementar o qué es lo que le tendríamos que aumentar? Una transición. Ya tenemos aquí A1, A2, ¿sí? Y entonces, ¿qué le tendríamos que poner? B2. B2. Entonces, en algún lado, vamos a ponerlo aquí, lo voy a aumentar. Necesitamos tener salida con B2. Entonces, ya ahí tengo A1, A2, B2. ¿Sale? Sí. ¿Quién más le tengo que aumentar? A2, A1, Vamos a ver, B1, tenemos A2, A1, B1. B1 y con B2. ¿Se dan cuenta? Con este de aquí ya tengo A2, A1. Si le pongo aquí una conexión con B1, con B2 ya está. Entonces ya no, aquí perdón, me falta uno. Lo voy a poner mejor acá. Este era con B2 y un estado también que es de salida. Entonces ya determiné cuáles son las palabras que le tengo que aumentar, ¿sí? Que son las mínimas, y esa ya es completamente controlable. Por ejemplo, ahí tiene que añadir estados. No pudo haber usado otro. Pudo haber sido, pero por ejemplo, tienes razón. Si tratamos de hacer el mínimo sin añadirle estados, voy a ponerlo aquí. Ahí tendría B1, ¿sí? Sí. Y de aquí, por ejemplo, directamente, si recuerdas, cualquiera de estos es estado de salida, simplemente ya no necesito tener transiciones definidas. Este era con A1, B2. A2, B2. Entonces, ahí ese B2 pudo haber apuntado a cualquier estado porque todos son de salida. No cualquiera, porque por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo lo apuntaba aquí? Me iba a generar ahora A1, A2, B2, A2, B2. Ah, Por eso lo mandé a porque en este ya no tiene ninguna transición definida. que no se creen Si yo, nuevas palabras. exactamente, si yo lo mando a cualquiera de estos otros, Crean nuevas bueno, palabras. voy a generar ahora cadenas que por ejemplo tengan 5 elementos, etc. Sí, claro. Si recuerdan, de hecho por eso, digamos, alguna de las maneras más fáciles al principio es, ok, no me voy a meter en camisa de 11 varas, agarro aquí, era con quién, Con B1 y B2. B1, el caso más sencillo, B1, B2, estos los hago de salida, aquí necesito con B2, ¿sí, verdad? B2, sí. Y lo hago estado de salida. ¿Y después qué le hago?
¿Sí? Ahí ya tengo un lenguaje que no tengo broncas, no estoy generando posibilidades de 5 cadenas. Ahora lo que hago es aplicarle el algoritmo de optimización del canónico. Pero, por ejemplo, ese que B1, ¿por qué lo hizo de salida? ¿No estaría generando una palabra que no está determinada? Pero la idea es que, si recuerdas, aquí estamos generando, el mínimo es toda la cerradura de prefijos con los elementos que están aquí. Y la idea es que defines a todo lo de salida. Si te das cuenta, A2, A1, B1, A2, A1, así si no está. Ajá. B1 y sigue por B2. La idea de que se cumpla. Pero de hecho, a ver, aquí debemos de poner algo, porque el único elemento que se debe de añadir es este. Este es el ínfimo. Por ahí se nos pasó una regresada. Vamos a ver. Esta es la que supuestamente no debe de estar. A2, A1, B1, B2. En principio sí se puede ejecutar en la planta. Su cerradura de prefijos, A2, A1, B1, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7. A1, A2, B1, B2. Ahí está. A1, A2, B1, A2. Sí, no sé si se puede ejecutar en la planta. Controlable. Sí, debe estar en este conjunto. No sé, sí puede estar. Yo aquí creo que es el que me falta, los dos elementos. Si por ejemplo ponemos S como salida, perdón, no como elemento de no salida. En la parte de la cerradura de prefijos, ¿sí? La idea es de la especificación original, ¿por qué considerar a todos como estados de salida? ¿Por qué no quedarnos con los estados originales de salida? ¿Recuerdan cuando vimos en el caso de, si yo por ejemplo tengo K, y obtengo primero el supremo controlable, y de esto la cerradura de prefijos, o primero obtener la cerradura de prefijos, y después de esto el supremo controlable? Igual la idea es que aquí estamos considerando todos los elementos que pudieran generarse en la especificación. Y al hacer los estados de salida y combinarlos con la planta, pues nos iban a dar estados de salida válidos. Como queremos algo no bloqueante, somos mínimamente restrictivos hacia la planta. Si te das cuenta, aquí cuando tú generas y no lo pones como estado de salida, dices, ok, no me interesa como estado de salida en especificación, pero no importa si en la planta ese estado de salida o no. Cuando tú hagas la combinación de este estado con el de la planta, es cuando se va a determinar si es o no estado de salida en conjunto. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Que cuando tú evalúes en la parte del lenguaje ya combinado, ¿sí? Si no lo pones como estado de salida, a la hora de calcular la cerradura de prefijos, estarías considerando, por ejemplo, la cadena A2, A1, B1, no está en el lenguaje marcado de esta especificación. ¿Sí ves? O sea, A1, vamos a poner, perdón, A2, A1, B1. No pertenece al lenguaje marcado de la especificación, pero sí pertenece a su lenguaje generado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Ok. ¿Y qué pasaría cuando tú consideras su cerradura de prefijos de este término en particular? Te va a quedar el A2, el A1 y después el A2, A1 y B1. ¿Sí? Como ya está incluido dentro de otras cadenas que sí lo permiten, entonces este elemento te da lo mismo si está o no dentro de la cerradura de prefijos. Entonces, para ser mínimamente restrictivos, si tú lo defines como estado de salida, ya no tiene ninguna bronca, ya va a estar incluido siempre dentro de la cerradura de prefijos de la especificación.
Entonces, por eso es que la idea de en el ínfimo consideras a todos tus estados de salida de la especificación y así ya te quitas ese detalle. Te das cuenta con esta obra, pues la idea es que este pertenece a los lenguajes y eres mínimamente restrictivo. La idea es que ahora, se dan cuenta, en este caso, cuando tenemos esta situación, el lenguaje marcado de la especificación, ya voy a ser muy específico con el ínfimo, es exactamente igual al lenguaje generado del ínfimo. Ya son completamente iguales. Si todos los estados de la especificación del ínfimo controlable se definen como estados de salida, si no, entonces sí es simplemente un subconjunto. Entonces, por eso es esa parte. Ya estamos. Ahora aquí el detalle está en que, pues normalmente tenerle que aumentar algo a la planta, bueno, no más que a la planta, a la especificación, pues como que no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, en Supremica no hay ningún algoritmo para calcular el ínfimo. O sea, el ínfimo, digo, es como una parte conceptual, pero en realidad, al menos en los softwares, no está considerado contra el ínfimo. Más bien es, ok, yo quiero al menos controlar parte de lo que me interesa, y entonces te vas por encontrar el supremo controlable. ¿Sí? Entonces, ese es el que sí está en la mayoría de los softwares, pero la idea del ínfimo no, pero como concepto, la idea es siempre, ya ven que se tiene la dualidad, ¿no? Controlabilidad, observabilidad, etc. Entonces, por un lado es, ok, si yo le puedo mochar, siempre era contestar la pregunta, oye, ¿qué le tendría que aumentar para llegar a algo que sí sea controlable? Entonces, como concepto, se usa en la práctica no tanto. Bueno, esto ya lo habíamos visto ya para terminar nuestro capítulo. ¿Se acuerdan? La idea es que la planta y el control supervisor, que ya es el que obtenemos como supremo controlable, ¿sí?, trabajan en paralelo, vemos cuál es la cadena o la traza que se ha ejecutado en la planta y en función de esa retroalimentación es lo que nos va a dar como el conjunto de eventos que queremos habilitar o deshabilitar hacia la planta. Veíamos que si tenemos eventos no observables, pues vamos a tener que considerar la proyección del sistema, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues la idea es que podemos tener varios controladores supervisores que estén trabajando en paralelo en la planta. Y por eso es que el conjunto que vamos a tener pues va a ser la intersección, ¿sí?, de los lenguajes que tenemos de cada uno de los supervisores y están funcionando como una AND, ¿sí? Ese es el caso del control modular. Entonces podemos diseñar un supervisor para diferentes especificaciones y no tener que considerar todas las especificaciones combinadas en conjunto. Por eso les mencionaba que esta es la parte modular. A veces cuando queremos controlar un sistema, desde entrada, desde modelarlo, queremos modelar todo lo que está ocurriendo en la planta. Pues ya vimos que con autómatas podemos modelarlo de manera modular y lo mismo podemos hacer con las supervisiones, con los supervisores. Puede ocurrir lo mismo, ¿no?, que igual cada supervisor pues tenga que estar trabajando con la parte observable del sistema. Si ya pensamos en un sistema de control descentralizado, inclusive puede ser que un supervisor a un cierto nivel pueda tener acceso a las lecturas de ciertos sensores, ¿sí?, y puede ser que el otro supervisor no tenga el mismo acceso a todos los elementos de medición del primero. Entonces puede ser que cada uno esté trabajando con proyecciones diferentes de las cadenas que se están ejecutando. ¿Esto por qué? Porque puede depender de la jerarquía que nosotros estemos programando en nuestro control supervisor, ¿sí?, qué derechos o qué propiedades tiene cada uno de los supervisores. Ejemplos de esto, les mencionaba, estas son prácticas que hacíamos antes, en la idea de las celditas. Este es un ejemplo que viene en el WANA, antes lo hacíamos con Legos.
Y la idea es que modela un sistema de manufactura muy sencillo. El sistema de manufactura consta de dos maquinitas, ¿sí?, que digamos hacen algún proceso sobre una pieza, la máquina 1 la máquina 2. Tenemos un vehículo autómata guiado, ¿sí?, que es este que digamos es el que va a llevar piezas entre uno y otro, una banda transportadora, ¿sí? Y la idea es que este vehículo se puede cargar con una pieza, ¿sí?, de la máquina 1, y ese evento va a estar denotado por el evento 10, o bien de la máquina 2, que va a ser denotado por el evento 22. En WONAM, si recuerdan, la idea es que los eventos que son pares son los eventos no controlables, es decir, el que el carrito se cargue con una pieza de la máquina 1 o bien de la máquina 2, no lo podemos deshabilitar. La pieza que se carga de la máquina 1 es llevada hacia la máquina 2 como un preprocesamiento y un procesamiento final. Si la pieza es cargada de la máquina 2, entonces la lleva al depósito de piezas de salida, y acá tendríamos el despachador de piezas. ¿Cómo modelamos los autómatas? Pues les mencionaba, en lugar de pensar en todo lo que puede hacer el sistema combinado, pues vamos a modelarlo separado. La máquina 1, ¿qué puede hacer? Pues su estado inicial es que está vacía, ¿sí? Con el evento 11 se carga con una pieza, ¿sí?, y este evento sí es controlable, y con el evento 10 se descarga, ¿sí?, lo que tendríamos aquí. Es decir, la máquina 1 le está entregando una pieza hacia acá. Entonces vacío ya. Y para la máquina 2, una situación muy similar, y la idea es que ¿qué ocurre con el vehículo autómata? Pues inicialmente no tiene ninguna pieza, es decir, está vacío y también es su estado de salida, y la idea es que con el evento 10 pasa a estar cargado, con el evento 22 también pasa a estar cargado, y lo que estamos haciendo aquí es diferenciar en este estado si estamos siendo cargados con una pieza de la máquina 1 o bien con una pieza de la máquina 2, ¿sí? Y con los eventos 21 y 30 pues se descarga el vehículo. Si nosotros hacemos el paralelo de estos tres autómatas que nos daría el comportamiento de nuestra celdita, ¿sí?, tenemos algo como esto. ¿Qué nos representan los eventos? El evento 11 es que el despachador coloca una pieza en la máquina 1, es decir, en nuestro almacén de piezas sin procesar. El evento 10, la idea es que la máquina 1 termina su tarea y entonces el vehículo guiado, el manipulador, se carga con esa pieza, ¿sí? El elemento 21, perdón, el evento es que la pieza llega a la máquina 2, es decir, se carga, y obviamente al cargarse la máquina 2, pues el manipulador se descarga. El evento 22 es que la máquina 2 termina de hacer el procesamiento y el manipulador obviamente toma la pieza. Si recuerdan, precisamente este evento 22 y 10 son no controlables, es decir, en el momento en el que termina la máquina y te avisa, va a ir el vehículo guiado y va a tomar la pieza, y no lo puedes bloquear, no lo puedes impedir. Y el evento 30, que también es no controlable, la idea es que el manipulador coloca la pieza en el depósito de salida, ¿ok? Si hacemos el paralelo de esto, obtenemos este evento combinado. De entrada, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué problemas hay? Bueno, aquí un detallito. Se dan cuenta, todos los estados iniciales son de salida, entonces este es de salida. Aquí falta una flechita. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Se dan cuenta, este estado de aquí es un bloqueo. ¿Qué causa este bloqueo? Vamos a ver la lógica que nos puede llevar aquí. Inicialmente todo está vacío. Viene el evento 11, quiere decir que nuestro vehículo se cargó con una pieza del almacén de piezas sin procesar. Ok, entonces ya llegamos a este estado. De aquí ocurre el evento 10 y es la única transición que podemos tener. ¿Qué es el evento 10? Pues que el robotito, el manipulador, entrega la pieza y la deposita en la máquina 1, ¿no? Perdón, aquí es el 10, que la máquina 1 ya deposita, ¿sí? Entonces termina de procesar la máquina 1 y ahora aquí tenemos dos posibilidades. Uno, el evento 11, que es que el despachador coloque una pieza en la máquina 1, o bien que el evento 21, que es que la pieza llegue a la máquina 2 y el manipulador se descarga. Vamos a pensar que esto es lo que ocurre. Viene el manipulador, después el manipulador se vuelve a cargar con una pieza, la deposita en la máquina 1, ¿sí? Después entonces el despachador coloca otra pieza en la máquina 1. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese momento la máquina 1 tiene pieza para entregar, la máquina 2 tiene pieza para entregar, y resulta que el manipulador ya se cargó con una pieza del almacén original. Entonces ya no hay manera en que el robotito pueda descargar las piezas que terminan de procesarse en la máquina 1 en la máquina 2, y el sistema se queda bloqueado. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades. La otra es la misma